SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Ya estamos a miércoles y nos acompañan en esta mesa de análisis Elena Pisonero, aquí conmigo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? En Radio Barcelona, Josep Ramoneda, buen día. Hola, buenos días, Ángel. Y donde quiera que esté Ignasi Guardans, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar... Muy musical eso. Donde quiera que esté, exacto. No voy a situarle en en el ningún éter, sitio. en el Exacto, éter. allí en algún sitio. Vamos a empezar por lo que ha sido un nuevo y enésimo giro de guión de las versiones que ha ido dando la Generalitat Valenciana y Carlos Mazón sobre lo que pasó la trágica tarde de La Dana del 29 de octubre, porque casi 4 meses después de una de las mayores catástrofes de la historia de este país, La Dana, que dejó 224 muertos en Valencia, todavía hay 3 personas desaparecidas. Bueno, pues pasado todo este tiempo, todavía hay muchas cosas que seguimos sin saber, ni la sociedad, ni los partidos, ni los medios de comunicación, cosas que todos hemos ido pidiendo y hemos ido demandando, explicaciones sobre los grandes interrogantes que no han dejado de multiplicarse. Se trataba de saber ¿qué se hizo para intentar salvar vidas? ¿Qué es lo que quiere saber ahora una juez en Catarroja a la luz de la conducta errática que íbamos conociendo del presidente valenciano de Carlos Mazón? Pero con cada respuesta, que siempre se ha hecho de rogar, la Generalitat solo ha hecho una cosa, que es fabricar nuevas versiones distintas entre sí, contradictorias, hasta llegar a este último giro de guión de ayer que revienta todo lo que nos habían hecho creer o no habían desmentido hasta el día de ayer. Radio Valencia, Julián Jiménez, buenos días. Buenos días, buen día. Ayer la Generalitat contestó a la jueza de Catarroja que quería saber quién entró en el Centro de Coordinación de Emergencias el día de La Dana, es decir, qué autoridades estaban en el CECOPI a esa hora, a las 8:11 de la tarde, cuando se mandó la alerta a los teléfonos móviles con decenas de pueblos ya inundados. La jueza, tengan esto presente, la jueza investiga y lo ha dejado por escrito por qué no se avisó a la población y cómo esa ausencia de avisos impidió que nadie pudiera ponerse a salvo, porque dice que las muertes se pudieron evitar. Eso es lo que está investigando. Bueno, pues para responderle, dice ahora la Generalitat que Mazón no estaba en el CECOPI cuando se mandó la alerta. Sí, la Generalitat asegura que las únicas autoridades ajenas al CECOPI que accedieron a la reunión del gabinete de crisis desde las 4 de la tarde hasta las 8:11 fueron el presidente de la Diputación, Vicent Monpoy, y el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell. La jueza había pedido al Consell expresamente que informara de forma sucinta si concurrió alguna otra autoridad al CECOPI previamente a la emisión del mencionado mensaje de alerta. La Generalitat basa su respuesta en las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio de la Eliana, donde se celebraban las reuniones del CECOPI, para decir que Mazón llegó después de lanzarse la alerta. Esto de que Mazón no estaba en el CECOPI cuando se lanzó la alerta es novedad, Julián, porque hasta ahora nos habían dicho cosas distintas, es verdad que siempre cosas confusas, pero que mencionaban su llegada, la llegada de Mazón al CECOPI a partir de las 7 de la tarde, algo además que en todos estos meses tampoco ha desmentido nunca la Generalitat, y eso rodeado de una multitud de explicaciones muy cambiantes. Sí, Mazón y su equipo han esquivado en los últimos meses 3 preguntas trascendentales para esclarecer lo ocurrido la tarde del 29 de octubre. La primera, ¿dónde estuvo y qué hizo antes de llegar al CECOPI? Hemos escuchado varias versiones hasta que oficialmente el equipo de Mazón aclaró que comió en el Ventorro. Sin embargo, hemos tenido que esperar casi 4 meses para escuchar al propio Mazón hablar de esa comida. Fue el lunes, en Madrid, en un desayuno informativo y ante los suyos. En efecto, aquel martes tuve una comida de trabajo con una periodista de reconocido prestigio en la Comunidad Valenciana para hacerle una oferta de trabajo. Una comida que se produjo en el contexto de la misma alerta de lluvias con la que mantuve en mi agenda durante toda la mañana. Las 9... Bueno, recordemos que a las 10 había ya un desaparecido por las fuertes lluvias, que pasada la 1 de la tarde estaban inundadas varias calles de Utiel y que a las 3 la consellera Prada solicitaba al gobierno la movilización de la UME. ¿Qué hizo después del Ventorro? Sabemos que estuvo en el Palau de la Generalitat, que hizo llamadas, pero poco más. La de las llamadas, por cierto, es la segunda pregunta. Mazón
Ha esperado casi 4 meses para detallar la relación de esas llamadas entrantes y salientes entre las 5 y las 8, solo entre las 5 y las 8 de la tarde. En todo ese tiempo no ha querido proporcionar la lista ni a la oposición ni a los medios de comunicación. Hemos contado aquí en la SER que la Generalitat dijo que esa tarde Mazón habló con varios alcaldes. Esta emisora llamó a 20 alcaldes y alcaldesas de la zona cero de la Dana y 15 dijeron que nunca hablaron con él. Después de esa revelación, el gobierno tuvo que modular su versión y se confirmó el pasado lunes que no llamó a ningún alcalde de la zona cero. Y la tercera pregunta, Ángels, ¿a qué hora llegó Mazón al CECOPI? En estos 4 meses, desde que estalló la Dana, tanto Mazón como su equipo, como decías, han venido defendiendo que el presidente se desplazó al CECOPI pasadas las 7 de la tarde. Esto es lo que dijo Mazón el pasado 9 de noviembre. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es que hasta las 7 menos cuarto la Confederación no avisó de esa crecida tan espectacular. Bueno, pues ahora Mazón y su equipo dilatan la hora de la llegada al CECOPI de Mazón hasta situarla más allá de las 8 y 11 de la tarde. Lo curioso de todo es que el gobierno valenciano sigue a esta hora sin decir la hora exacta a la que llegó Mazón al CECOPI. ¿Y la hora, perdón? ¿A qué hora llegó Carlos Mazón al CECOPI? Sin duda, después de lanzar el mensaje. ¿Por qué no lo dice? Sin duda, después de lanzar el mensaje. ¿Por qué no lo han dicho con anterioridad? Ya le he contestado, sin duda, después, no le hemos contestado solamente aquí, se ha contestado a la jueza que está instruyendo el caso, después de mandar el mensaje. Bueno, declaraciones de la vicepresidenta Susana Camarero anoche tras la rueda de prensa del Pleno del Consell. Y para acabar de vestir esta nueva versión de los hechos, ahora el Consell, la vicepresidenta, que ejerce además de portavoz del gobierno valenciano, dice que quien ha generado confusión no es su gobierno, sino que es la delegada del gobierno central, es Pilar Bernabé, porque dice el gobierno de la Generalitat que Pilar Bernabé mintió. Sí, el Consell trata por todos los medios de desvincular al presidente de la decisión de lanzar la alerta a los móviles y en esa deriva acusa a Bernabé de mentir por decir que Mazón llegó al CECOPI antes de enviarse la alerta. Están aprovechando el dolor, aprovechando la tragedia, aprovechando esta Dana para intentar recuperar a la Generalitat a costa de lo que sea, de bulos, de mentiras, de manipulaciones, de falsedades, semana tras semana durante los últimos 4 meses. Eso es lo que ha tenido que soportar Carlos Mazón, eso es lo que estamos soportando desde hace 4 meses solo para sacar rédito político. Bueno, Camarero, Ángels, hablando de bulos, mentiras, manipulaciones y falsedades. Julián, lo que hay que ver. Julián, gracias. A vosotros. Saludamos a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia. Delegada, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Vamos a intentar aclarar qué pasó en esas horas críticas en el CECOPI, porque acaba de escucharlo usted desde el Govern de la Generalitat, la acusan a usted de mentir. Yo, para poner en contexto, voy a recuperar algunas declaraciones que usted ha hecho sobre la presencia de Carlos Mazón en el CECOPI en el momento de la alarma. Usted el 15 de febrero decía esto. ¿Por qué no mandaron el mensaje hasta que no aparece el presidente de la Generalitat? Eso es lo que no quieren ligar. Pero lo que es evidente es que nosotros vimos al presidente de la Generalitat cuando ya se había mandado el alert. Nosotros vimos al presidente de la Generalitat cuando ya se había mandado el mensaje y después usted el 18 de febrero decía esto. Que el 24 de octubre se activó el plan especial de inundaciones y que no se celebró un CECOPI hasta el día 29 a las 5 de la tarde. Que el día 29 a las 7:15 de la mañana se activó una alerta roja de AEMET y no se celebró un CECOPI hasta 10 horas después. Y que, efectivamente, yo, cuando vi al presidente de la Generalitat, es cuando se mandó el alert. Son realidades, son hechos que pasaron. Delegada, ¿usted vio al presidente de la Generalitat ya después de que se mandara la alerta? Vamos a ver, yo es que además, permítame, Ángels, que también diga algo como valenciana. Es que yo hoy, después de escuchar todo lo que estoy escuchando, no puedo sentir todavía más hastío y más dolor. Porque al final aquí ya toda España y todos los valencianos, que es lo peor, y todos los valencianos que necesitan una respuesta, han escuchado las distintas versiones del presidente de la Generalitat. En 4 meses hemos tenido, según el mes, una versión distinta. Y eso es algo que aquí ya no se puede soportar. ¿Qué hemos tenido que escuchar? Yo he escuchado, como toda España, que el señor Mazón llegó a partir de las 7 de la tarde. Yo no lo sé a qué hora llegó, porque a nosotros nos pusieron en negro 2 veces. Y la última vez que nos pusieron en negro fue para escribir el alert a las 7:30 de la tarde, más o menos. Porque al final los minutos, que es con lo que ellos juegan, con los minutos,
con los minutos, que es con lo que ellos juegan, nos volvieron a poner en negro para escribir el texto. Una cosa que se alargó demasiado en el tiempo también. Y cuando ya conectaron fue cuando ya se mandó el e-alert y es cuando yo ya vi al señor Mazón. Pero es que esto es lo que yo vengo diciendo desde el primer día. El que dijo que llegó a las 7 fue él. Yo no lo sé si estaba metido en una sala o no estaba, o estaba en el Palau de la Generalitat. Pero para que nos quede claro, delegada, usted participaba de forma telemática en ese CECOPI y a ustedes... Como una veintena de personas. A ustedes les ponen en negro, se van a negro, es decir, pierden la conexión con el CECOPI y cuando la recuperan ya está el e-alert lanzado y usted entonces ve al presidente Mazón. Fíjese, todo esto es en un momento en el que yo, que sí que he hablado con más de 25 alcaldes, estaba hablando con los alcaldes mientras me estaban diciendo que se estaban ahogando en su pueblo. Mi menor de las preocupaciones, le puedo asegurar, que era quién estaba, si entraba o no entraba el señor Mazón. Yo sé que vi al señor Mazón cuando nos volvieron a conectar. Y la alarma sonaba 1 minuto en mi móvil, a los 2 minutos, había como lapsos de tiempo que iban sonando las alarmas. Estamos hablando de minutos. La cuestión es, a nosotros nos apagaron para escribir un mensaje, el señor Mazón yo lo vi cuando ya se había mandado el e-alert. ¿A ustedes Pero lo he dicho 1000 veces, el problema es que hay 227 personas que han fallecido, con familias. Si él hubiera hecho lo que tiene que hacer, que es estar al lado de las personas que están sufriendo, y estuviera ejerciendo de presidente de la Generalitat, no estaríamos perdiendo el tiempo en estas cuestiones. Cuestiones que no tienen ahora ningún sentido, lo tendrán en sede judicial, pero él tiene una obligación y es llevar un gobierno adelante atendiendo a las víctimas. Y esto es lo que no se puede soportar ni un minuto más. Este señor no está en condiciones de atender las necesidades de los valencianos y sobre todo de darle paz a las familias que están sufriendo. Delegada, me dice usted que les pusieron en negro. ¿Participó usted en el debate sobre si había que mandar, cuándo y cómo había que mandar esa alerta? Se lo digo porque nosotros hemos estado informando, sí, y lo contó La Vanguardia en primer lugar, como hubo un debate muy tenso dentro del CECOPI, apremiando a la consejera que estaba allí, que era la máxima responsable, que se mandara la alerta. Es más, ha trascendido que el propio presidente de la Diputación dio un golpe sobre la mesa y dijo: ¿queréis mandar la alerta de una puta vez? ¿Usted participó de este debate? Yo creo que hubo varios debates y probablemente cuando se fueron a negro también hubo debate en ese sentido, pero nosotros de 7 a 7 y media, que fue cuando nos dijeron, después de que pararan una hora, hay que recordarlo, para pensar, nos dijeron: nos vamos a desconectar, vamos a pensar y vamos a tomar una decisión. Cuando volvieron a conectarse a las 7 de la tarde, nos dijeron que iban a mandar el e-alert. A mí, en esos momentos, mi principal preocupación era que lo mandaran a toda la provincia, porque ellos lo iban a mandar solo a la Ribera. Y yo ya había visto que se había desbordado por imágenes el Barranco del Pollo y había caído el puente de Picaña. Y yo les pedía que por favor mandaran el e-alert a toda la provincia, que lo mandaran pronto y también que qué pasaba con aquellos municipios donde no había nada de cobertura. Y a partir de ese momento también me dediqué a localizar a la Guardia Civil para que intentara ir a los municipios a avisar a la gente que no tenía cobertura. Eso es a lo que yo me dediqué hasta que volvieron a desconectar para escribir el mensaje. Y por supuesto que apremiábamos, y ya lo ha dicho también, parece que el presidente de la Diputación, que imagino que cuando se sentaron a redactar el mensaje, pues también apremió, claro, porque es que eran momentos de muchísima tensión. También hay que entender que fueron momentos de muchísimo caos. Yo no puedo dejar de olvidar las llamadas de los alcaldes que llorando me decían que se estaban ahogando sus vecinos. Y esto yo lo trasladé en el CECOPI. En esa parte del debate en el que usted pudo participar, menos cuando se les llevaban a negro, cuando desaparecía la conexión, ¿Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, participaba de alguna manera? Es decir, ¿usted sabe si vía telefónica, si la consejera Salomé Pradas le llamaba, participó de alguna manera en esa toma de decisiones el presidente de la Generalitat? No, yo ya, como he dicho todo el tiempo, yo solo vi al presidente Mazón cuando ya nos volvieron a conectar después del envío del e-alert. ¿Y en algún momento de la tarde usted habló con él?
No, yo hablé por la noche con él. Yo hablé con la consellera a primera hora de la mañana. Si es que este es también un poco... yo creo que aquí es donde está también la clave de todo. La clave de todo está en qué hicieron desde el día 24 de octubre. Yo sé que yo les molesto y que al final les incomodo porque represento justo lo que ellos debieron hacer y no hicieron. Porque es el gobierno que estuvo, que está y que estará. Que ante la primera alerta, a las 7:30 de la mañana, actúas y te pones en alerta. Anulas tu agenda, convocas a todas las agencias y pones en marcha los mecanismos. Yo llamé a la consellera a mitad de mañana para decirle, después de hablar con todas las agencias estatales y ver la situación, que nos poníamos a su disposición, que la UME se ponía a su disposición. Y cuando se estaban ahogando en Utiel a las 2 de la tarde y por la mañana ya había una persona desaparecida que fue el conductor del camión en la Alcudia, todo eso ya estaba pasando. A las 2:30 estábamos ya hablando para movilizar a la UME, que yo volví a llamar a la consellera para pedirle que, por favor, ahora sí, ya movilizaran a la UME, que por cierto se equivocaron y nos mandaron desmovilizarla en vez de movilizarla para abundar en la calamidad que es este Consell. Y esto es lo que pasó. Y cuando ya en una emergencia, ya a las 5 de la tarde está todo encima, solo tienes caos. Y ese es el peor enemigo de una emergencia, la planificación y la prevención. ¿Qué hicieron desde el día 24 de octubre que activaron el plan especial de inundaciones? Hasta las 5 de la tarde del día 29. ¿Qué hicieron desde las 7 de la mañana del día 29 con la primera alerta roja hasta 10 horas después que no se convoca un CECOPI? Y ya no voy a preguntar qué hizo el presidente de la Generalitat porque depende del día, tendríamos una versión. Y, delegada, ¿por qué cree que se resisten? Y hemos escuchado, antes como los compañeros periodistas le preguntaban a la portavoz del gobierno, Susana Camarero, pero díganos, ¿a qué hora llegó el presidente Mazón al CECOPI? Que es tan fácil como decir, pues llegó a las 8:13, a las 8:15, a las 8... ¿Por qué cree que se resisten en decir a qué hora exacta apareció el presidente de la Generalitat? Yo no lo sé, porque además, fíjese, si es que estamos hablando de cuestión de minutos, es que yo creo que esto es otra vez el juego de las manipulaciones, si es que lo hemos visto, si es que hemos visto que han sido capaces de enviar un audio recortado que luego se ha visto para intentar decir lo contrario de lo que realmente se dijo y se envió a todos los medios de comunicación. Si es que ya hemos visto cuáles son sus artes. Si es que lo ha visto toda España, mandaron un audio y porque casualmente se colgó ese audio en un medio de comunicación y se pudo escuchar entero. Es que si no, hoy usted y yo estaríamos hablando, creyendo que AEMET dijo una cosa que era completamente contraria a la realidad. Porque son, y lo han demostrado, expertos en la manipulación a lo largo de la historia, también es verdad. Pero en este caso es que está siendo terrible y de verdad aquí hay demasiado dolor. Y si él, como presidente de la Generalitat, hiciera lo que tiene que hacer, que es atender el dolor de las familias de los 227 muertos, de verdad que no estarían estas. Es que no se lo merece nadie. No nos lo merecemos los valencianos, pero desde luego los que menos, las víctimas. Pues Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buen día. A usted, un placer. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Elena Pisonero, Josep Ramoneda e Ignasi Guardans. Una última pata de todo este tema de las versiones que va dando la Generalitat. Carlos Mazón, sobre lo que pasó la tarde de la Dana. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Claro, la explicación que pueda tener el hecho de la nueva versión que da ahora el Govern de la Generalitat sobre la presencia de Mazón en el CECOPI. Pero parece ser que a Mazón cambiar de versión y mentir, esto ya políticamente le da igual, pero tiene una coordenada penal que puede explicar el porqué de esta última versión. Sí, es relevante, Ángel, saber quién estaba en el CECOPI, porque la jueza de Catarroja, como indicio de la supuesta responsabilidad penal, quiere saber qué sucedió en el transcurso de la reunión y el papel que jugaron sus integrantes. ¿Quién y por qué dio la orden tan tarde de dar la alarma a las 20 horas y 11 minutos? Y además, ¿por qué se dio mal, sin advertir a los vecinos para que subieran a zonas altas ante la avalancha de agua que alcanzaría más de 2 metros en gran parte del área afectada? Que en Picaña, Paiportas, Benetússer, Catarroja, Sedaví, la gente vive en viviendas de planta baja. Muchos eran mayores, con movilidad reducida. El agua irrumpió con fuerza y llegó a 2 metros. No tuvieron ninguna oportunidad.
Quédate con esta frase de las autopsias, Ángels. Asfixia mecánica por sofocación al obstruirse las vías respiratorias por barro. Es literal lo que reflejan los forenses, pulmones llenos de barro, decenas de casos. Carlos Mazón supuestamente intenta salvarse de la posible responsabilidad penal. Ha advertido dónde ha puesto el foco la jueza, en aquella reunión del CECOPI y en la Generalitat Valenciana, que tenía el mando único del operativo y era responsable de la emergencia. Si el foco de la responsabilidad está en el CECOPI, lo mejor para huir de esa responsabilidad es decir que no estabas en el CECOPI, que nada tuviste que ver ni que decir con las decisiones que se tomaron en el CECOPI. Pero esto acaba de empezar, va a ser muy relevante lo que digan el resto de personas relacionadas con la causa y trascendental lo que diga y demuestre la que era consellera responsable de la emergencia Salomé Pradas. Crucial va a ser su lista de llamadas, si habló o no con Mazón y qué le dijo al presidente. Ángels, una última cuestión. Una semana después de la Dana, la cadena SER pasó un formulario por escrito a la consellera Pradas con un total de 13 preguntas. Solo se dejó una por contestar. ¿Mantuvo usted puntualmente informado el 29 de octubre al presidente Mazón sobre el desarrollo de la Dana? La respuesta era muy fácil, un sí o un no, y no se produjo. Es una respuesta que Salomé Pradas, a buen seguro, dará al juzgado cuando se lo pregunte. Pradas, si tiene pruebas de lo contrario, no correrá con la responsabilidad penal y política de más de 200 de sus conciudadanos. Campos, gracias. Buenos días. Esta es la explicación que se puede encontrar en esta, Ignasi, enésima versión que da la Generalitat sobre lo que hizo Mazón esa tarde. Él intenta evitar que estas responsabilidades penales caigan sobre él. Es verdad que existe todavía esta vía, que es la vía Salomé Pradas, que es la persona que al final toma la decisión ante la ausencia de Mazón, pero esta explicación que modifica lo que él había dicho hasta ahora, que era que él llegó pasadas las 7 de la tarde al CECOPI, tiene una explicación en que intenta evitar, porque digamos que la responsabilidad política va por un lado y la responsabilidad penal por otro. Sí, yo sin saber que iba a entrar Miguel Ángel Campos iba tomando nota para explicar exactamente eso, o sea, que exactamente eso, ¿no? Que la explicación de ese cambio de verdad, ese cambio de discurso, esa modificación de los hechos por parte de Mazón es exactamente esa, es de su abogado, es de su abogado penal. Es decir, bueno, como tú no estabas, no puedes ser responsable, ¿no? O sea, responsable políticamente, pero ese marrón ya lo veremos cómo lo resolvemos y eso ya puede estar como descontado. Pero penalmente se va a poner el foco en ese acto, en esa reunión, y como no estabas en esa reunión, pues no eres responsable. Claro, eso... La parte penal de todo esto está toda por ver, pero claro, eso ya de entrada está por ver, porque si él no estaba, podía haber estado antes, podía haber tomado decisiones antes, ¿no? Y por tanto el hecho de que estuviera o no estuviera en esa reunión ya vamos a ver qué relevancia penal se le da. Pero en todo caso, como estrategia, y lo comentaba también muy bien ahora Campos, pues claro, dependerá de lo que cuenten los que sí estaban, ¿no? Y de lo que cuente Salomé Pradas. Y por tanto, efectivamente, aquí queda mucho por aclarar. Y mientras tanto está la parte política, que es en la que sí que podemos ir anticipando, y donde lo que está en juego es la credibilidad. Vamos, está en juego. Lo que se ve es la credibilidad de cada cual. Y es muy evidente la credibilidad. Lo que hace falta es que llegue a los ciudadanos. Pues es muy importante este programa y que los ciudadanos de Valencia tengan esta información, ¿no? Porque no hay más que escuchar a la delegada del gobierno ayer, hoy o los recortes anteriores y escuchar al portavoz del gobierno. Si es que no hace falta ser experto en análisis político, al escuchar a la consejera Camarero, ¿no? Una intentando ocultar la verdad y envolviéndose en la manta. No, es que vienen con bulos y tal, y le hace una pregunta, oiga, ¿a qué hora tal? ¿A qué hora? No lo puedo decir. Y en cambio la delegada del gobierno pues dando datos y dando los mismos datos una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, la misma información, la misma cronología, sin contradicción ninguna. Por tanto, está claro quién miente, está claro quién está intentando falsear la verdad, ¿no? ¿Qué consecuencias penales tendrá eso, Ángels? En este momento se me escapa, pero sean cuales sean, lo que está claro es que ese proceso judicial va a fijar la verdad. La verdad sí la va a fijar. Luego ya, ¿qué consecuencias penales tendrá esa verdad? Eso es prematuro decirlo. Dejadme que vaya a publicidad, porque a las 9 en punto empieza la sesión de control al Gobierno en el Congreso y vamos a escuchar, porque este a lo mejor es uno de los temas. Hay muchos temas que pueden aparecer en esta sesión de control, porque está la quita de la deuda, está lo que pasó ayer con la ley del suelo en el Congreso de los Diputados, tumbada otra vez por los socios de gobierno, por los socios del Gobierno. Veremos que de todo esto sale
en el cara a cara que mantengan el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y también a ver si hay alguna referencia a este nuevo cambio de explicaciones, este nuevo cambio de versión por parte de Carlos Mazón, con esta explicación que decía Campos y que ahora apuntalaba también Guardans, que tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad política va por otra área y de esta también hablaremos ahora a la vuelta. Ya está a punto de empezar en el Congreso de los Diputados. Este es el sonido de fondo que están escuchando mientras diputados y diputadas toman asiento en sus escaños. Está a punto de empezar la sesión de control al Gobierno, como les decíamos antes de irnos, con esos temas de actualidad que después analizaremos. Nosotros aquí en El Abierto estábamos precisamente ahora con la nueva versión que da Carlos Mazón sobre su presencia en el CECOPI, y hablaremos también de la quita de la deuda y de lo que pasó ayer con la ley del suelo. A punto de empezar esta sesión de control. No está la presidenta de la Cámara, está el vicepresidente primero, Rodríguez de Celis, en el puesto de la presidenta, que va a ser quien va a dar inicio a esta sesión de control con esa primera pregunta que formula habitualmente el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno. Pregunta que una cosa es la que se registra y otra cosa es lo que se acaba preguntando y lo que se acaban echando en cara uno al otro. Vamos a escucharles. Conforme al orden del día remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Sánchez, ¿cree que su coalición de gobierno, formada por nacionalistas, separatistas, comunistas y Sortu Bildu, es la adecuada para la situación política actual dentro y fuera de nuestro país? Muchas gracias, señor. Pregunta de Alberto Núñez Feijóo si cree que la coalición esta vez sí que ha sido estrictamente lo que había registrado el partido. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que sí, porque al final los resultados son los que avalan la gestión de este gobierno. Un gobierno de Sumar y un gobierno del Partido Socialista, de coalición progresista, como usted bien ha dicho. Fíjese, España es la economía que más ha crecido sus exportaciones desde el año 2020, es decir, el año de la pandemia. Somos la segunda potencia en Europa donde las energías renovables están más presentes, y somos la tercera en Europa, la primera en la eurozona, donde más hemos reducido la desigualdad como consecuencia de la apuesta que hemos hecho por el ingreso mínimo vital, por el salario mínimo interprofesional. Como la pregunta y la respuesta va por donde acostumbran a ir las sesiones de control al Gobierno, tenemos sonido en directo de Carlos Mazón. Está compareciendo ahora mismo, sonido de Televisión Española. Está desmintiendo la versión de la delegada del Gobierno, que ha dicho y ha reiterado ahora aquí que le había visto después de que se lanzara la alerta. Y es falso. Bajo el mantra de que paralicé un envío, y es falso. Bajo el mantra de que interferí lo más mínimo en cualquier envío a la población que se pudiera realizar por parte del CECOPI, y es falso. Bajo el mantra de que paralicé reuniones y que atrasé decisiones, es falso. Y yo digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Van cambiando de versión? Me imagino que ahora, estoy convencido que el siguiente giro para tratar de criminalizarme será que es que la orden la pude dar por teléfono, que será lo siguiente, ¿no? Y que la di a última hora, que lo he empezado a escuchar ahora. Ese es el nuevo giro, que tiene la misma credibilidad que todas las versiones anteriores. Digo yo, que si estaba perfectamente comunicado desde que empezó el CECOPI, ¿cómo me estaban esperando a mí para dar la orden por teléfono a las 7:30 o a las 8, si desde las 5:30 ya estaba comunicado? Si había información y tenían que esperar a que yo diera la orden, ¿por qué no me lo dijeron a las 5:30, o a las 6, o a las 6:15, o a las 6:30, o a las 7? No, ese va a ser el nuevo giro, que tiene la misma credibilidad como cuando la delegada del Gobierno dice que me vio interfiriendo, paralizando o interrumpiendo o autorizando el envío de Soler, que tiene la misma credibilidad que el secretario de Estado, que ha dicho varias veces que me estaban esperando para tomar la decisión. Esta es la credibilidad de todo esto. Y aquí lo único que ha quedado acreditado es que el Gobierno de España no alertó, no dio ninguna información sobre el barranco del Pollo, que es lo que ha motivado la inmensa mayoría de las desgraciadísimas víctimas que hemos tenido. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Que nadie estaba esperando al presidente de la Generalitat, que ni preside, ni dirige, ni coordina
el CECOPI, como ningún presidente de comunidad. Entonces yo lo que quiero decir es que ya está bien. Tanto bulo, tanta mentira, tanta aseverar cosas que se están demostrando cada día. Y van cambiando el relato, y van cambiando el relato, y van cambiando la versión. Con un asunto muy serio, en el que estamos con la recuperación, en la que estamos con las ayudas, en la que estamos tratando de acelerar al máximo la recuperación que merece nuestro pueblo, recabando ayudas de otras administraciones. Hoy ponemos en marcha nuevas ayudas para las fallas. Oiga, ya está bien de buscar esa criminalización permanente. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas gracias. Presidenta, ¿a qué hora llegó usted al CECOPI? Porque dijo que llegué a pasadas las 7 de la tarde. Llegué a las 20:28. Vaya. A las 20:28 llegué al CECOPI. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7... ¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30. Es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia a las Cortes Valencianas, que siempre dije lo mismo. ¿No cambió de versión? Jamás. Son otros los que aseguran que me vieron y es mentira. Son otros los que aseguran que paralicé una reunión y es mentira. Son otros los que dicen que interferí o que di la autorización previa y es mentira. Los que tienen un problema de credibilidad son los que se ha demostrado una y otra vez. Los que dicen que estaba en comunicado son los que han dicho las mentiras. Una y otra vez, 4 meses seguidas, llamando a la gente a que me llame asesino, con una mentira tras otra. No, lo siento mucho, pero oiga, ya está bien, ¿eh? O sea, ya está bien de tanta mentira. Ya, está bien. ¿Dónde le sonó usted la alarma? ¿Dónde le sonó usted la alarma? Llegando al CECOPI, de camino al CECOPI. Usted acaba de decir que sí que estaba comunicado desde les 5 i mitja, ha dit ara. Sí. I abans estava també comunicat. Pero vamos a ver, si la reunión del CECOPI empieza a las 5, y yo empiezo a tener información del CECOPI a partir de las 5:30, me parece un periodo de tiempo bastante razonable. ¿De qué me iban a avisar antes? Si el gobierno no había avisado del pollo. Si el gobierno, la última información, el último correo que tiene del pollo a mediodía es que el barranco del pollo estaba casi seco. Si es que la última información que tenemos, que se tiene en el CECOPI del gobierno con respecto al barranco del pollo, es que estaba en 26 y luego acabó en 1.600. Informaron ya cuando se estaba arrasando Paiporta. ¿Pero de qué me iban a informar antes de las 5:30? Si es que no había información de nada. Efectivamente, y estaba perfecto. Y yo estaba perfectamente informado de que estaba activada la AUME, de que los recursos estaban puestos en marcha, de que las primeras misiones en la parte norte de la provincia de Utiel se estaban realizando, y se me seguía informando sobre la actividad que se estaba realizando. Ni más ni menos. O sea, perdóneme, el CECOPI estaba válidamente constituido. Bueno, en fin, yo tengo que decirle que yo llegué al CECOPI 9 horas antes que la delegada del gobierno, que codirige el CECOPI. Y en cualquier caso he llegado siempre antes que el presidente de la Confederación Hidrográfica, que jamás fue a CECOPI, siendo miembro del CECOPI. No fue nunca. O sea, ahora resulta que con un plasma uno lo lleva. La delegada del gobierno no llegó presencialmente al CECOPI hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y yo estaba ya a las 20:28, sin ser miembro del CECOPI. Entonces, perdóneme, ya está bien de tanta mentira. O sea, ya está bien de tener que responder a la nueva versión. Ya está bien de tener que responder al nuevo invento, solo con la intención de criminalizarme. Creo que es una barbaridad lo que está ocurriendo. Entonces, llega un momento en el que he tenido respeto por el proceso judicial. Les he dicho durante todos estos días que tenía muchas ganas de responder a la pregunta de la juez, que por respeto a la juez no hay que condicionar el proceso como algunos están tratando de hacer permanentemente. No hay que hacerlo. Y nosotros estamos respetando a la juez y el procedimiento en todo momento. Esto me hubiera gustado poderlo decir un poquito antes, hace algunos días ya. Pero como ustedes comprenderán, o se tiene el respeto al proceso o no se tiene. Y desde luego se tiene el respeto a la verdad o no se tiene. Es materialmente imposible informar cuando el gobierno no informa. Es materialmente imposible advertir de lo que estaba ocurriendo en el Barranco del Pollo si el gobierno a mediodía dice que estaba casi seco y no advierte ni de la riada ni de lo que viene hasta casi las 7 de la tarde. Hasta casi las 7 de la tarde, por un correo entre cientos de correos, estando allí el propio presidente de la Confederación, estando la delegada del gobierno que, como ella misma reconoce, es la responsable de todas las agencias estatales.
¿Por qué no dieron ninguna información? Perdónenme, pero son los demás los que tienen que empezar a responder ya, porque yo llevo 4 meses soportando una mentira tras otro, un mantra tras otro, que si estaban comunicados, que si se me estaba esperando, que si paralicé reuniones, y todo es falso. Se ha demostrado que es falso. Y ahora, perdónenme, voy a atender. Pues primero en el Palau, y después del Palau, camino del CECOPI. Muchas gracias. 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 No responde a más preguntas, todas las preguntas que siguen abiertas. El encastillamiento de Carlos Mazón es estomagante. Entiendo que los valencianos y las valencianas estén ahora mismo, si lo están escuchando, indignados por las palabras del presidente de la Generalitat, que acusa a otros de mentir, de cambiar las versiones, cuando este señor que ustedes acaban de escuchar ha cambiado de versión. Bueno, es incontable las veces que ha cambiado de versión, acusando a la delegada del gobierno ahora mismo de no estar en el CECOPI, cuando la delegada del gobierno no estaba físicamente, pero estuvo telemáticamente desde el principio, menos cuando desde el CECOPI se decidió que se llevaban a negro la conexión. Acusando a los otros de mentir, de cambiar de versiones. Carlos Mazón, que no ha dado una versión buena desde que ha empezado, ahora, hoy es día 26 de febrero, casi 4 meses después de la Dana, ha dicho por primera vez a la hora que llegó al CECOPI, a las 8:28 de la tarde. Había dicho que llegó pasadas las 7. Dice, bueno, claro, es que las 8:28 son pasadas las 7. Claro que sí. Es de verdad, o sea, es estomagante las no explicaciones, pero sobre todo la altivez y la prepotencia con la que Carlos Mazón habla de los que sí estaban en su sitio, de los que sí estaban haciendo algo para intentar salvar vidas. Él es el máximo responsable de la Generalitat Valenciana. Que se active o no se active la alarma tendrá que ver con que él manda en esa comunidad, que él tendrá algo que decir. Se exculpa, reparte las culpas a todos, de verdad. O sea, yo ahora estoy pensando en los valencianos y las valencianas que ahora mismo estén escuchándolo hoy por hoy y hayan tenido que soportar lo que ha dicho Carlos Mazón en directo. No tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna culpa, la culpa es de los otros. Y además, dice, me conecté con el CECOPI, estuve pendiente, el CECOPI se formó a las 5, yo estuve pendiente a partir de las 5:30. ¿Antes por qué? ¿Antes por qué? Porque las riadas ya bajaban, porque Utiel estaba anegado, porque ya había gente arrasada por el agua en pueblos de la Comunitat Valenciana. Y no tiene nada que decir a esto el presidente de la Generalitat. Es verdad, y lo decía antes Guardans y Campos, que hay una vía penal que resolverá lo que sea, pero la vía política es insostenible. Y cada vez que este señor habla, de verdad que es una ofensa para todos, pero sobre todo para las víctimas y para la gente que todavía no ha conseguido recuperar un mínimo de normalidad. Bueno, Ramoneda. Bueno, el presidente no hizo nada y la irresponsabilidad es de todos, menos de él. Este es el balance de este papel que viene haciendo este personaje, ¿no? Yo creo que la cuestión es muy evidente. Mazón ahora mismo es un personaje políticamente carbonizado, sin ningún futuro, y es lamentable que el propio Partido Popular no le haya obligado, después de todos los espectáculos que ha ofrecido durante este tiempo, a que cesara, ya que no ha querido cesar él voluntariamente. Y seguro que no lo han hecho por una razón tremendamente mezquina, que es la de que, bueno, que se acabe de quemar él y después ya buscaremos otro al momento de que se tenga que ir a unas nuevas elecciones. La responsabilidad de Mazón, como se ha puesto de manifiesto hoy en este ejercicio de desentendimiento, como si realmente el presidente de la Generalitat no tuviese ninguna responsabilidad en una situación como esta. Es que es extraordinario, pero es que acumula una insensibilidad absoluta, una incapacidad de conexión con la gente que es admirable, una irresponsabilidad manifiesta, un ejercicio de contradicciones permanente y una dejación de funciones constante. Todo la nota o lo que ha dicho o leído ahora hace un rato... No era leído, lo estaba improvisando. Lo estaba improvisando. Pues era una simple ejercicio de dejación de negación de la dejación de funciones evidente. Pues no sé, a mí me parece que como personaje
no tiene ya ningún recorrido. El Partido Popular se tendría que haber planteado seriamente ya antes de sustituirlo, precisamente porque un líder en estas condiciones difícilmente puede liderar una cosa tan delicada y tan compleja como una reconstrucción de este tipo, y que en cualquier caso pues es bastante lamentable que el Partido Popular juegue su juego, probablemente por razones tan mezquinas como la de no quemar a otra persona antes de que vengan unas nuevas elecciones que probablemente serán muy complicadas para ellos. Elena. Bueno, yo quiero empezar por lo que es una situación realmente terrible. Hemos oído una serie de datos y de declaraciones que nos hacen, al menos a mí, sentirme terriblemente mal, y desde luego lo que habéis apuntado de falta de empatía y de conexión me parece que es muy muy demandable o exigible a cualquier representante político, máxime si lo es de la comunidad autónoma, en este caso donde se ha sufrido las mayores desgracias. Esto es lo primero que yo diría, porque me parece que es lo más relevante, efectivamente, como comentaba Ramoneda ahora, desde un punto de vista de responsabilidad política. Dicho lo cual, efectivamente, cuando hablamos ya de responsabilidades penales, yo creo que tenemos la oportunidad, que es en lo que confío en nuestras instituciones, la oportunidad, como digo, de tener una visión lo más completa posible de lo que pasó en realidad. Y es verdad que, bueno, de las declaraciones que ha dicho el presidente Mazón y del sentido común, no el de Trump, sino el que establecen nuestras leyes, es que hay un organismo donde participan todos los que deben participar en la resolución de este tipo de situaciones, con unos protocolos, y en los que todos tienen una responsabilidad. Tampoco es bueno buscar un chivo expiatorio en una situación tan terrible como la que hemos vivido, y creo que es el momento de identificar en qué hemos fallado, qué responsabilidades deben asumirse para mejorar la situación. No creo que la salida a una situación tan terrible sea la del chivo expiatorio, que desde luego ya ha demostrado que no tiene mucha habilidad a la hora de asumir lo que necesariamente es una responsabilidad política, pero intentemos buscar las medidas para que demos una respuesta satisfactoria ahora y para el futuro. O sea, yo creo que tenemos que tener la cabeza fría una vez que reconocemos lo terrible de la situación y efectivamente conseguir que se diga toda la verdad. Yo creo que no hay un responsable único, sino que hay varias responsabilidades, y lo importante es que tengamos conformidad con ese relato, que es el que van a esclarecer en los tribunales, lamentablemente. Acabamos de escuchar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acusando, bueno, primero dando la hora exacta a la que llegó al CECOPI, cosa que no había hecho hasta ahora, a las 8:28 de la tarde, algo que cambia la versión que le había dado, que dijo que había llegado después de las 7. Es verdad que las 8:28 son después de las 7, pero hasta hoy no ha dado la hora exacta, y después esa incapacidad para asumir ningún tipo de responsabilidad, y acusar, Carlos Mazón, acusar a los otros de cambiar de versión, de cambiar el relato todo el rato, cuando él es el que no ha dicho, no ha mantenido una versión ni 5 minutos, y el que ha ido cambiando el relato durante todos estos meses. Ignasi. Sí, yo aquí decía antes que hay que separar lo jurídico de lo político, ¿no? Porque en lo jurídico, bueno, pues me he dedicado a investigar un poquito el CECOPI, Centro de Coordinación Operativa Integrada, que dice que primero se constituye como tal cuando lo decida el mando del plan de emergencia. El mando del plan de emergencia corresponde a la Consellería, ¿no? Y las funciones del CECOPI son las que la adjudique la Consellería. O sea que se entiende bien la estrategia, lo decíamos antes, de Mazón, de decir, no, aquí la responsable era los que forman parte del CECOPI y su dirección, que es la Consellería responsable de Protección Civil. Y por tanto eso lo tendrá que ver la juez, ¿no? Yo no creo que sea un tema de que no haya chivo expiatorio. A mí no me ha gustado eso, Elena, con mucho cariño te lo digo, al tema de chivo expiatorio, porque no va de chivo expiatorio, va de asumir responsabilidades. En la empresa, en la política, en la sociedad se asumen responsabilidades. Y por tanto, cuando hay un accidente de coche, pues no chivo expiatorio. No, mire usted, ¿quién conducía? O sea que, claro, bebió o no bebió, ¿me entiendes? O sea que, claro, y cuando arde una discoteca, pues ¿quién tenía que haber puesto lo que no se puso para que aquello no ardiera? Y entonces no podemos utilizar el tema, no va a haber un chivo expiatorio porque el arquitecto no protegió, no sé qué. No es un chivo expiatorio, es responsable, se llama responsabilidad. Por tanto, yo no tengo clara de quién es la responsabilidad penal última, lo he dicho varias veces, es posible que sea en parte de la consellera, es posible que tal como funciona el Gobierno de Valencia,
demasiada gente pensara que lo que no diga Mazón, mientras Mazón no hablara no se puede actuar, pero que en realidad tenían que haber ejercido sus propias responsabilidades, y eso es perfectamente posible que sea parte de lo que diga la jueza en su momento, pero nada de eso obsta a que es un irresponsable Mazón con todo lo que está diciendo ahora, y con toda esa manipulación y con toda la mentira de efectivamente pues las 8:30 son algo después de las 7 y pico. Pero bueno, ¿pero qué está usted diciendo? Y además yo acabo de escuchar, lo hemos escuchado todos los oyentes, los que estamos aquí, los que están en su casa, a la delegada del gobierno, y la delegada del gobierno lo único que ha dicho es que vio a Mazón después de que se diera la instrucción. No ha dicho lo que dice Mazón que dijo. O sea, es una estrategia, pues eso, de defensa penal. Le he escuchado muy nervioso a Ángels, a Mazón. O sea, incluso físicamente, si no has visto la fotografía, se le ve alterado. No, he visto las imágenes. Sí, estoy viendo las imágenes también y se le ve afectado. O sea, que realmente es un hombre políticamente acabado, pero es un hombre en lo personal que se está inhabilitando para gobernar, porque está el hombre preocupado por su propio futuro personal, como es obvio, y eso pues tiene consecuencias sobre el propio futuro de la gobernabilidad en Valencia, ¿no? Pero es que por poco inteligente que sea, se tendría que dar cuenta de que ha acumulado una serie de disparates en las negaciones, en el no querer hablar de determinadas cosas, en el no dar las horas que se le piden, en mil cosas, que es el mismo que ha hecho un ejercicio de autodestrucción extraordinario. Es el mismo el que se ha colocado en el aparador de la peor manera, y además nunca poniendo como prioridad las responsabilidades de aquel momento. Bueno, es que me parece que no tiene vía por la que se le puede sostener. E insisto, sigo sin entender que todavía esté allí, porque si el Partido Popular le salva para no quemar a otro, pues que ande con cuidado, porque se puede quemar entero. Digamos, es que es una situación que evidentemente deja a Mazón en evidencia, pero al mismo tiempo también deja al Partido Popular en una situación difícil, y vaya, yo tengo la sensación que tendría que ser incómoda, pero a veces desde los aparatos de los partidos las cosas se ven de unas maneras tan extrañas, tan ajenas a la sensibilidad ciudadana, que piensan que se protegen manteniendo este personaje hasta el último momento, cuando igual se están haciendo bastante más daño de lo que podría parecer. Sí, no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Ramoneda. O sea, eso no quita lo que yo intentaba decir. Claramente hay una mala gestión política, sobre todo por los errores en comunicación que han tenido desde el primer momento, que efectivamente tendrán que valorar para hacer sus propias estrategias. Por eso yo separaba lo que es el hecho en sí, que es dramático, de la gestión política, que efectivamente es manifiestamente mejorable, y del hecho final penal, que es el que nos puede ayudar a dirimir responsabilidades, que no es tan sencillo como quién disparó la pistola, ¿no? Hay una serie de elementos alrededor que condicionan la situación y que creo que sería honesto reconocer, ¿no? Y en eso, por eso hablaba de un tema de chivo expiatorio ante una magnitud como esta en la tragedia que han sufrido valencianos, compatriotas nuestros. Desde luego lo que hay que ser es muy claro en cuáles son los responsables. Uno, para exigirles esa responsabilidad, y sobre todo para tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir y que seamos capaces de compensar en la medida de lo posible, que no lo es, la desgracia que se ha producido. Yo creo que son planos distintos que deberíamos no contaminar unos con otros si realmente queremos llegar a algo positivo de toda esta tragedia. Bueno, vamos a avanzar porque hemos escuchado a Carlos Mazón en directo, hemos interrumpido el cara a cara que había entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno en esa primera pregunta de la sesión de control al Gobierno para escuchar en directo estas explicaciones que ha dado Carlos Mazón, así que vamos a volver al Congreso. Sara Selva, para que nos cuentes qué ha pasado, qué nos hemos perdido. Pues sí, era previsible que la sesión de control de hoy estuviera marcada por la otra cita del día, ¿no? Lo comentabais antes, el Consejo de Política Fiscal y la quita de la deuda, y así ha sido, lo ha sacado Feijóo. Se mantiene en el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000. Dice Feijóo que esa condonación de la deuda que beneficia a todas las comunidades autónomas es un regalo fiscal a sus socios. Y su portavoz
Pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España la condena es usted, que nos obliga a pagar las hipotecas de los La condena es usted, dice el líder del PP al presidente del Gobierno. Le ha contestado Sánchez que se piense bien su decisión, que hay precedentes. ¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Le ha reprochado además Feijóo al presidente las diferencias entre los socios de coalición, que se vieron de nuevo ayer con la ley del suelo. Sánchez ha intentado imaginarse lo que hubiera sido un gobierno de coalición del PP y de Vox. Tendríamos de vicepresidente del gobierno al señor Abascal. Sí, el vicepresidente del gobierno sería el señor Abascal, defendiendo los aranceles de la administración estadounidense contra Europa. Tendríamos al señor Pons como ministro de Asuntos Exteriores diciendo que el presidente de Estados Unidos es un ogro naranja. No lo digo yo, lo dice el señor. No hay color entre este gobierno, le ha dicho Sánchez, y ese potencial gobierno de coalición. Le ha preguntado después al gobierno a Aitor Esteban, el portavoz del PNV. Sí, señor presidente, como va a ser mi última pregunta de control, sí me gustaría decirle que estos principios que debemos defender en Europa también deben estar alineados dentro del Estado. Y por lo tanto le pido, por enésima vez, que se cambie la ley de secretos oficiales, que se dé vía libre a que podamos discutirla. Es la última intervención de Esteban en una sesión de control, el último pleno, porque se marcha ya a ser presidente del PNV y ha recibido un larguísimo aplauso del hemiciclo, aunque no del Partido Popular. Sí, en esta legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha emocionado Aitor Esteban ante el aplauso de sus compañeros y le ha despedido también el presidente del Gobierno. Creo que está todo dicho con el aplauso que ha recibido de los distintos grupos parlamentarios, pero sí quisiera también felicitarle por su elección como presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Es verdad que las Cortes Generales pierden a uno de sus más brillantes oradores parlamentarios, pero creo que el Partido Nacionalista Vasco gana un extraordinario presidente. Se ha comprometido Sánchez a modificar, como le pedía a Aitor Esteban, la ley de secretos oficiales. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Es verdad que es una pérdida para el parlamentarismo la ausencia en esa Cámara, no de la política, pero sí en esa Cámara de Aitor Esteban. Y vamos con las dos cuestiones que han estado presentes en ese tramo de la sesión de control que nos estaba resumiendo ahora Sara. La primera, otra vez la soledad ayer del Partido Socialista con la iniciativa de la ley del suelo. Se quedaron solos, Partido Socialista y PNV. El mismo argumento que dieron todos los socios de izquierdas del PSOE son los que dio el Partido Popular. Josué Conello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Porque el PP hizo pinza con Sumar, a pesar de que sus alcaldes han pedido la reforma, ¿no? Con la intención del PP, la habitual, de jugar al desgaste. Sí, por segunda vez en menos de un año el PSOE ha sufrido un duro revés con la ley del suelo y en general con su política de vivienda. Pero si en mayo esta ley del suelo ni llegó a debatir su tramitación, ayer el Gobierno sí tuvo que escuchar cómo la otra parte del Ejecutivo le enmendaba sus propuestas con críticas muy contundentes sobre vivienda. Desde Sumar, por ejemplo, acusaban al PSOE de llevar a cabo una política especulativa que genera desigualdad y a favor de los fondos de inversión. Críticas muy duras y críticas que también lanzaron otros socios como Podemos, como Bildu o como Esquerra. Escuchamos a Alberto Ibáñez y a Óscar Matute. Por la magia del mercado, ese trocito de rústico que no valía demasiado pasa a valer el triple, el cuatriple. Generalmente, utilizar el suelo como una pasarela para el enriquecimiento de grandes constructores a costa de la generación de una burbuja inmobiliaria. Y claro, tú lo decías, Ángels, ante este panorama, con los socios en el no y muy críticos, el PSOE viró hacia el PP para buscar al menos una abstención suficiente para la tramitación, pero el PP, que nunca planteó este apoyo porque no iba a dar respiro al Gobierno, y aunque esta ley la pedían alcaldes, buena parte de ellos de los populares, priorizaron ahondar en la división de los socios, entre otros motivos, porque el PP, Ángels, tiene su propia ley del suelo registrada en el Senado, que se va a debatir y se va a aprobar allí. Otra cosa es lo que pase aquí en el Congreso, donde ninguna ley del suelo, ni la del PP ni la del PSOE, tienen ahora mismo apoyos para continuar con su tramitación, Ángels. Cuello, gracias. A vosotros. El otro asunto que también hemos visto que ha tenido y seguro que seguirá teniendo ahora, porque está respondiendo preguntas María Jesús Montero, otro asunto que tiene mucho protagonismo en esta sesión de control al Gobierno es la quita de la deuda a las comunidades, quita de la deuda que acordó el Partido Socialista con Esquerra, pero que sería extensible a todas las comunidades. Hoy se reúne precisamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, se reúne Gobierno Central con las comunidades. Guillermo Lerma, hola.
Hola de nuevo, Ángels. Y de aquí la previsión es que la propuesta de quita salga adelante a pesar de las reticencias del PP. Otra cosa será lo que pase en el Congreso, si tiene esta quita de la deuda los apoyos necesarios o no, porque Junts ya ha mostrado cierta disconformidad y tampoco le gusta mucho a Compromís. Sí, grupos que están a favor de la condonación pero que piden más. Es el caso de Compromís, que cree que se debe tener en cuenta la deuda provocada por la infrafinanciación. En Hacienda ya avisan de que tienen poco margen para modificar el acuerdo que se presentó el pasado lunes, así que veremos a ver cómo termina esa tramitación parlamentaria. El Gobierno tiene garantizados los apoyos para sortear el primer trámite, el que se va a celebrar esta tarde en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hay acuerdo de una mayoría para que se apruebe ese primer trámite, pero en el Ejecutivo son conscientes de que el reto se les abre después, aquí en el Congreso de los Diputados, que es quien tiene que aprobar la ley que dé cobertura a esa condonación, y es la negativa del PP a esa norma la que deja en el aire su futuro. Los 7 votos de Puigdemont volverán a ser imprescindibles y eso aboca al Ejecutivo a otra negociación con Junts, en este caso además para aprobar una medida que ha sido capitalizada por Esquerra, y eso complica aún más cualquier conversación por la pugna habitual que mantienen ambos partidos en Cataluña. Desde Junts ya avisan de que no aceptarán un café para todos. L'experiència ens demostra que pot ser una nova aixecada de camisa, que no ens vulguen vendre gat per llebre, perquè aquest pacte consolida el cafè per a tothom. Dicen desde Junts que no van a aceptar que le den gato por liebre, que ese acuerdo consolida el café para todos. En la Moncloa son conscientes de que ese escenario pone en peligro la condonación y por eso presionan a los de Feijóo por convicción, porque creen que el PP tiene que apoyar una medida que beneficia en su mayoría a las comunidades que ellos presiden, pero también por necesidad, porque sus votos diríamos que desbrozarían ese camino de la norma. Montero acusa a Feijóo de seguir una estrategia miope solo por interés político. Esta propuesta estoy convencida que va en línea también con lo que probablemente Cataluña y Junts tenían en el horizonte, insisto, porque es muy importante la autonomía financiera de las comunidades autónomas, sobre todo aquellos que tienen mayor vocación de autogobierno y mayor vocación del ejercicio de sus propias competencias. Pero la presión se dirige también hacia los socios independentistas con ese argumento, Ángels. Dice la Moncloa y Hacienda que Junts tiene que apoyar esta medida para que la comunidad autónoma de Cataluña pueda acceder a los mercados y así tener más recursos para financiar esas competencias que aspiran a ejercer en el futuro. Guille, gracias. Hasta luego. Pues con la quita de la deuda hemos tropezado. Bueno, Elena, ha tropezado el Gobierno. Primero, la oposición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, oposición en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se va a celebrar hoy. Otra cosa es lo que pasaría si la quita de la deuda sale adelante en el Congreso de los Diputados. ¿Qué harían los presidentes autonómicos del Partido Popular? Pero es que, claro, no está seguro que pueda pasar el trámite parlamentario. Sí, por eso supongo que la apelación o la adjetivación por parte de Feijóo de la trampa, ¿no? Una propuesta trampa. Vamos a ver, el tema de la quita de la deuda, digamos que se ha planteado formalmente de manera errónea, en el sentido de que el origen de que se haga este tipo de medida es la petición por parte de Esquerra Republicana en concreto de esa condonación como uno de los elementos que supuestamente estaban en el acuerdo inicial para la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? La cuestión es que en función del cumplimiento o para cumplir ese compromiso, digamos que el Gobierno ha hecho, una vez que tienes que condonar eso, la cuenta a la inversa para ver cómo lo intento extender a los demás, y eso es una perversión en el mecanismo que se establece de reparto de supuestas condonaciones, porque establece criterios que son los contrarios a la sostenibilidad de las finanzas públicas, como ya ha dicho por otro lado la Autoridad Independiente de las Finanzas, AIREF, porque es lo contrario, es decir, acabamos extendiendo una perversión de primar al que ha gestionado peor, al que se ha endeudado por encima desde luego de sus posibilidades, y con eso repartimos a los que han actuado en la misma manera y perjudicamos a los que lo han hecho bien. Es una perversión porque, como digo, se hace de una manera externa a lo que debería ser el debate fundamental, que es el del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es velar por una sostenibilidad de la financiación de las comunidades autónomas, que sigue estando sin realizarse, esos 16 años sin revisar el sistema de financiación autonómica, y no procura o
no busca esta quita, desde luego, mejorar esa sostenibilidad de las finanzas, como digo, porque va en contra de los incentivos básicos de ajustes fiscales. Pero, además, lo que digo es que no resuelve y es divisiva, ¿no? Porque, como estamos viendo, en la filosofía o en la lógica independentista, lo que interesa es que sea singular, que sea divisivo y que vaya contra el conjunto, si es posible, como ha dicho bien claramente la portavoz de Junts. Y eso es la pertinencia de la pregunta de Feijóo de esta mañana, ¿no? Es decir, ¿tiene usted la coalición adecuada para afrontar los retos que tenemos? Que lo he intentado decir esta mañana precisamente en las claves. Porque si al final lo que está es atendiendo a las peticiones de los socios en contra de lo que debería ser la búsqueda del bien común, pues tenemos un problema. Por lo tanto, yo creo que nuevamente estamos ante iniciativas que no responden a una necesidad común, sino a una necesidad particular y que generan división, confusión y no resuelven el problema de fondo que podría tener justificación, que es la mejora de la financiación de las comunidades autónomas. Yo creo que estamos en un lío considerable en el que efectivamente priorizamos en la agenda asuntos particulares en detrimento de los asuntos generales. Josep. Yo tengo la sensación de que son dos ejemplos de la miseria de la política, en la que no se vota las cosas en sí, sino que se vota en función de intereses particulares, y a veces no solo de intereses particulares, sino de mezquinas rivalidades entre grupos, ¿no? El caso, me parece que el caso de la quita de la deuda es evidente. Junts evidentemente tiene la posibilidad de tumbarlo, y si lo hará será por una única razón, que es sencillamente porque la iniciativa viene de Esquerra Republicana y el punto se lo apunta Esquerra Republicana, y esto para el ego de Puigdemont es insoportable, ¿no? Y es así de miserable, y cuando es una cosa que en principio pues bueno, puede tener beneficios objetivos para todas las diferentes comunidades, pero esto es lo que menos importa en este momento, sino sencillamente eso, la supervivencia personal, en este caso de Puigdemont, que le hace hacer estos juegos a Junts, porque no fuera que Esquerra Republicana se creciera más de la cuenta, ¿no? Y algo parecido pasa con la ley del suelo, ¿no? Que el PP no pille una oportunidad de votar con el PSOE una cosa que Sumar contesta, y que demostraría una cierta debilidad de la mayoría de gobierno, que tiene que recurrir a los adversarios, pues también me parece que forma parte de esta miseria o mezquindad de la política a la que estamos tan acostumbrados, con una visión pequeña de los intereses de cada cual, ¿no? Ignasi. Bueno, a mí, como me pasa demasiadas veces con decisiones a veces de este gobierno, una cosa es el qué y otra es el cómo. Y entonces el qué uno puede estar de acuerdo, el cómo pues me cuesta bastante más, ¿no? Es decir, el concepto mismo de una condonación de la deuda en un Estado federal, en el que la está asumiendo el Estado central, y que por tanto más que una quita, pues es una mutualización de la deuda, porque lo que ocurre, claro, te la condonas si el acreedor es externo a ti mismo, pero si lo que ocurre es que es el Estado central quien la mantiene, pues lo que pasa a ver es una mutualización de la deuda en la que ya no está repartida por comunidades autónomas, sino que la asume el Estado, y por tanto la asumimos o la asumen todos los contribuyentes por igual. Este es el resumen, ¿no? O sea, que aquí no hay realmente una quita, aunque lo parezca así, ¿no? Que es conceptualmente posible, sí. El Estado federal que más se parece al nuestro es Alemania, y lo hizo en 2001, y hubo una condonación de la deuda, empezando por Berlín y en algún otro land también, alguno de los lender, y después con el caso del COVID, pues lo que hizo fue ofrecer unas garantías que eran casi como una condonación, porque realmente lo que hacía era respaldar la deuda, pero sin realmente esa condonación. Es decir, que el concepto mismo pues no es ninguna herejía, es posible y puede tener sentido, y no necesariamente tiene que ser para todos, porque no necesariamente tienen todos la misma situación. Ahora, que eso se haya hecho de esta manera, a petición de Esquerra Republicana, por la puerta de atrás y con una base de cálculo perfectamente discutible, y además sin hacerlo finalista, sin que se sepa a dónde van a tener que dedicar, o sin exigir
dónde tienen que dedicar los recursos, ¿no? Claro, a mí eso no me gusta nada. Es decir, yo no entiendo que de repente pues Andalucía o Cataluña o los que van a tener una disponibilidad de recursos que hasta ahora no tenían, pues no se les exija qué tienen que hacer con esos recursos. Eso me parece un error, sinceramente me parece un error. Por tanto, sí, no simplificaría, ¿no? Es la hipoteca que me han quitado. Yo tengo mucho respeto a algunos de los cortes que hemos puesto y a algunos de los ministros que se expresan de esa manera, pero esto es un poquito más complicado y un poquito más complejo. Un poco frívolo. Yo tenía una hipoteca, me han quitado la hipoteca y podemos estar todos contentos. No, mire usted, esto es un poquito más complejo que eso. Pues veremos qué pasa. Primero, hoy en esa primera cita que hay en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que parece que está bastante claro lo que va a pasar, porque es evidente y explícita la oposición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, y después veremos qué pasa cuando llegue en el trámite parlamentario. Solo quería aportar un dato al debate que también me parece interesante para ver el contexto y la dimensión de lo que estamos hablando. La cifra total de en torno a 80.000 millones representa el 5% del PIB. Lo digo porque estamos discutiendo si el gasto en defensa tiene que llegar al 2 y no digamos al 5 en una situación que realmente es crítica. Nos parece lejana, pero afecta a nuestra convivencia y al futuro de nuestra sociedad. Pues ahí queda el dato que apunta Elena. Precisamente, ya que estamos hablando del gasto en defensa, me voy a ir a las negociaciones para la guerra en Ucrania, porque después de 2 semanas de muchísima tensión, ya saben, entre Estados Unidos y Ucrania, tras el acercamiento nunca visto entre un presidente estadounidense como Donald Trump y el ruso Vladimir Putin, Kiev y Washington parece que van acercando posiciones. El presidente estadounidense anunció ayer que ha llegado a un acuerdo con Zelensky, al que llamó en su momento, recordemos, dictador, para tener acceso a las llamadas tierras raras de Ucrania. Son tierras ricas en minerales especiales para el desarrollo tecnológico. Aunque la Casa Blanca no ha dado detalles, Trump se ha dicho que asciende a miles de millones de dólares a cambio del apoyo que le han dado. O sea, como que se va a cobrar el apoyo que Estados Unidos le ha dado a Rusia. Pablo Mora, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. De hecho, Trump asegura que Zelensky va a ir a Washington a firmar el acuerdo probablemente antes de que termine esta semana. Podría ser el mismo viernes. Kiev ha confirmado ese pacto a través de los medios de comunicación, a la espera de que se conozca la letra pequeña. Sí que supone algo que llevábamos semanas sin ver, que es un acercamiento entre Estados Unidos y Ucrania. Puede ser un acercamiento o un trágala de Ucrania para intentar atar algún tipo de compromiso de Estados Unidos de futuro. Es poco claro lo que conocemos hasta ahora del acuerdo, pero lo importante, lo relevante, es que a Trump le gusta y está contento. Que está contento, que le parece un gran acuerdo y que le parece bien incluso firmarlo junto a Zelensky en la Casa Blanca este mismo viernes. Lo que se ha filtrado a través de medios como el Financial Times es que ambos países han pactado la creación de un fondo conjunto en el que Ucrania aportaría la mitad de los ingresos que generen las futuras explotaciones de sus recursos minerales, incluidas esas tierras raras a las que hacía referencia. No las que ya tiene, sino las futuras, incluidas esas tierras raras. De ese fondo, por tanto, se quedaría fuera las principales empresas que ya aportan fondos e ingresos a Ucrania. De ese fondo serviría al menos parte, ya veremos cuánto, para financiar la reconstrucción de Ucrania, aunque Estados Unidos mantendría ciertos derechos financieros. Hay muchos detalles, en fin, Ángels, que quedan todavía por aclarar sobre la gestión de ese fondo, pero lo que señalan desde Kiev es que han conseguido que Estados Unidos renuncie a su propuesta inicial de adquirir el derecho de explotación de esos recursos en Ucrania por valor de 500.000 millones de dólares. Esto es 8 veces más de lo que se estima que ha aportado Estados Unidos en apoyo a Ucrania desde el inicio de la invasión. Claro, la negativa de Zelensky a aceptar esas condiciones es lo que llevó a Trump a llamarle dictador. El presidente de Estados Unidos plantea este acuerdo, como decíais, como una factura al apoyo que su país ya ha dado a Ucrania, no a unas garantías de seguridad que le pueda proporcionar en el futuro. De eso no hay ninguna mención en el texto que han adelantado los medios, pero la estrategia sí parece ser atar el interés económico-industrial de Estados Unidos a Ucrania para que luego Trump se encargue de proteger esas inversiones. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Ninguna mención, decía Ramoneda, a las garantías de seguridad. Claro, yo creo que un día lo comentábamos aquí en la tertulia y no recuerdo quién había, que claro, es que en la cabeza de Donald Trump solo hay negocio. Sí, sí, no forma parte de su manera de hacer. No sé, me gustaría ver con detalle lo que realmente se ha pactado, porque todo lo que queda, bueno, puede decantarse de un lado o otro por unas cuantas palabras, ¿no? Y no me acabo de fiar del todo de una cosa que tan de por buena, ¿no? Pero lo que sí es evidente y parece claro que esto significa un avance en la solución de la guerra de Ucrania.
alarmantemente decantada, porque si Trump acepta esto se entiende, y hace este movimiento, se entiende porque que Putin de alguna forma está de acuerdo con él. Y si es así, pues bueno, tenemos que ver los detalles. Pero veo aquí un proceso que indica de claudicación o de reconocimiento que los riesgos que Ucrania está sufriendo son demasiado graves y que hay que parar, aunque sea a alto precio. Tengo esta impresión, pero con poca información, evidentemente. Ignasi. Bueno, no estoy de acuerdo. De una manera que hay que esperar a ver el texto final. Yo tenía el borrador anterior, ese sí lo he leído y hay modificaciones sobre eso. Pero en todo caso creo que este documento no hay que darle más importancia de la que tiene al documento. Quiero decir, Ucrania es un país soberano, aunque a Trump se le olvide, ¿no? Y es más, el propio Trump hace 4 días le llamaba dictador porque no se estaba presentando a elecciones, y en cambio en este momento pretende que con un plumazo, literalmente con una pluma, ¿no?, con una firma, comprometa el 50% de sus recursos minerales para las próximas generaciones. ¿Pero esto qué es? O sea, es decir, usted está llamando a un señor que no tiene legitimidad para firmar no sé qué, y al día siguiente le exige que se comprometa sin pasar por el Parlamento, ni siquiera por un referéndum, es decir, que se comprometa para el futuro. Por tanto, todos sabemos, cualquier persona que conozca un poco de historia sabe que lo que puede firmar hoy Zelensky, pues vale, pues mientras esté Zelensky y mientras esté Trump, y probablemente tampoco del todo, porque los acuerdos que se firman bajo chantaje valen lo que valen, en el ámbito del internacional público y en el ámbito privado. Y esto es un acuerdo firmado bajo chantaje. A partir de ahí, es verdad que como Trump solo funciona por estímulos, hoy estoy contento, hoy estoy irritado. Como estoy irritado, actúo y impongo sanciones. Como estoy contento, ya pasas a ser mi amigo, ya no eres dictador y eres valiente, ¿no? Es una cosa infantiloide, y entonces en ese ámbito infantiloide, efectivamente, pues han calmado al monstruo, y entonces, tiene esa parte positiva. Elena. Sí, efectivamente, lo que nos están es mostrando cuáles son las reglas del juego volátil al que le gusta jugar al presidente Trump, que creo que lo que podemos es, desde luego, tomar nota y no minusvalorar el impacto que tiene, porque efectivamente lo que parece desconocer, y tú bien apuntabas, Ignasi, es que las acciones tienen consecuencias. Él puede decir, oye, mira, yo firmo esto y ya con esto tengo una ganancia a corto que puedo exhibir, mejor que venga a Casablanca, por supuesto, a hacerse la foto y esa claudicación, ¿no?, que haría Zelensky frente a Estados Unidos. Pero lo que está detrás, que sí que me parece muy relevante no minusvalorar, es que efectivamente Estados Unidos ha dejado ya, ha roto el pacto que había de aportar seguridad como una parte de un pacto a largo plazo, y lo que quiere es cobrarse paso a paso lo que aporta, quiere conseguir algo a cambio. Y lo que nosotros, yo creo que cometeríamos el error es considerar que esto efectivamente es efímero, porque puede durar de momento 4 años y el daño puede ser mayor, y lo que creo que debemos hacer es tomar las medidas para no depender de esa manera tan terrible de las decisiones de una persona al otro lado del Atlántico, ¿no? Quiero volver para terminar, a las palabras de Mazón en esa declaración. Ha aceptado algunas preguntas. Por cierto, que respuesta de una de ellas ha sido cuando ha aclarado que llegó al CECOPI a las 8:28 de la tarde. Pero en esas declaraciones ha dicho también que la delegada del Gobierno con la que nosotros hablábamos en el inicio del abierto era la que no estaba en el CECOPI, a pesar de que es ella la que cuenta como quien había, cuando le vio a él por primera vez, las 2 veces que se llevaron a negro la conexión con el CECOPI, porque ella, como otra gente en ese CECOPI, estaba conectada vía telemática. Carlos Mazón decía esto. El CECOPI estaba válidamente constituido. Bueno, en fin, yo tengo que decirle que yo llegué al CECOPI 9 horas antes que la delegada del Gobierno, que codirige el CECOPI. Y en cualquier caso he llegado siempre antes que el presidente de la Confederación Hidrográfica, que jamás fue al CECOPI, siendo miembro del CECOPI. No fue nunca. O sea, ahora resulta que con un plasma uno lo lleva. La delegada del Gobierno no llegó presencialmente al CECOPI hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y yo estaba ya a las 20:28, sin ser miembro del CECOPI. Entonces, perdóneme, ya está bien de tanta mentira. Ahora resulta que con un plasma uno lo lleva. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Tú tienes la convocatoria del CECOPI. La convocatoria de del ese CECOPI, día. De aquel 29 de octubre de 2024, convocatoria a las 15:30 horas para reunirse a partir de las 17 horas. Y aquella convocatoria, enviada por la Generalitat Valenciana, era
por videoconferencia. Leemos literalmente el documento, un documento enviado por el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat para los organismos y autoridades implicados en situaciones de emergencia por inundaciones. Delegación del Gobierno, Guardia Civil, Confederación Hidrográfica del Júcar, todos ellos. Y el texto sigue de la siguiente forma. Siguiendo las instrucciones del director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, le comunico la convocatoria de constitución del CECOPI para el 29 de octubre a las 17 horas por vía videoconferencia. Creo que no hay nada más que añadir. No hay nada más que añadir. Los que mienten, los que dan otras versiones son otros. Campos, gracias. A ti, buenos días. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Qué maravilla. Es lo que necesitábamos para el abierto de hoy. Terminar así. Me va. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Muy buenas. Venga, contadnos. Bueno, a partir de las 10, luego explicaremos por qué canta ahora Julio Iglesias. A partir de las 10, en el rincón y la esquina, Marta Sanz y Manuel Delgado, hoy para hablar del silencio. Y con todos ustedes, porque en el 900, 100, 800 buscamos historias de silencios. Silencios que les hayan marcado, que no hayan podido olvidar. Silencios que explicasen más cosas que muchas palabras en una conversación de pareja, en una comida familiar o, por ejemplo, en un gran escenario público. Silencios incómodos también. Silencios muy incómodos. Reconfortantes. El silencio en la radio, que nos da pánico, el silencio en la radio. Sí. 900, 100, 800. Bueno, biografía no autorizada. Soy un personaje de dibujo animado, Pocoyo, que también estaría muy interesante que la biografía no autorizada de su creador, José María Castillejo, que es el conde de Florida Blanca. Lo creó un aristócrata español, este personaje. Y después Remedios Varo, que es una pintora surrealista, para mí la mejor, que es española, nacida en Anglés, en Girona, pero que todo la identifican con México. Remedios Varo será nuestro viaje de ida. Muy bien. Y para terminar la charla, mira, hace 39 años, una colaboradora de este programa, Maruja Torres, publicó una novela titulada OSL sobre las andanzas internacionales de Julio Iglesias. Ahora, en 2025, otro colaborador de este programa, el director del Instituto Cervantes en Roma, Ignacio Peiró, ha escrito un largo perfil de casi 400 páginas tratando de explicar por qué Julio Iglesias es el éxito hegemónico en todo el mundo que es y si de alguna manera, a través de sus múltiples apariciones en nuestras vidas, nuestra vida puede explicarse a través de Julio Iglesias. De Julio Iglesias, muy bien. ¿Y quién te dice a ti que dentro de unos años o Elena Pisonero o Ramoneda o Guardans escriban otra biografía sobre Julio Iglesias? Porque si eres colaborador de este programa... En eso estamos. Claro. El destino eterno. Creí que decías que iban a tener el mismo éxito que Julio Iglesias. Pues ya lo tienen. No, ya lo tienen. Elena Pisonero, Josep Ramoneda, Ignasi Guardans. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.